Carlos habló de 4 principios. El primero fue la exclusividad. No sé si se acordarán, la exclusividad. Y nos decía Carlos o nos enseñaba que solo podemos tener un solo Dios. No podemos estar entre el dinero y las finanzas. Y yo no sé, que a veces, sinceramente, que nos cuesta. No sé si soy la única a la que le ha costado, que cuando pasan por momentos de escasez o de dificultad, pues refugiarnos solo en Dios nos cuesta. Queremos buscar un trabajo, queremos buscar unas fuentes, y no está mal trabajar, no está mal hacer nuestra parte. Ahora vamos a aprender de eso, pero lo único que nosotros debemos entender con la exclusividad es que nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar en Yahweh, en solo tener a Él como Dios, y como consecuencia de ponerlo a Él en primer lugar, pues todo va a venir por añadidura. Luego nos habló de la confianza, del Salmo 23, y que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé cuántos de vosotros aquí confían en eso. ¿Alguno aquí confía en que Jehová es su pastor y que nada le faltará? Muy bien, amén. Pues sí, pero a veces nos cuesta, sinceramente. Es muy bonito los salmos. Yo justo estoy en mi devocional en los salmos, y es muy bonito leer los salmos, pero llevarlos a la práctica y realmente todos los días confiar en Él, a cada instante confiar en Él, cuesta. Hay días en los que tú quieres hacer a tu manera las cosas y manejar a tu manera las finanzas. A mí me ha pasado, pero yo siento que obedecer es la clave de todo, y hoy vamos justo a ver una parte que es de la obediencia con la relación con Dios. Luego Natalia nos enseñó acerca de la honra y de poner en primer lugar a Dios. Nos hablaron de que una de las formas de honrar a Dios es con el diezmo. Y yo quizás aquí nos cueste a algunos, los que lo estamos haciendo bien y continuemos haciendo, y a los que no, yo he orado para que el Señor les revele, como me reveló a mí, que el diezmo es algo, es una bendición poder diezmar, poder ofrendar, es algo que es un privilegio, pero a veces se nos tiene que revelar. A mí se me reveló, y yo les voy a contar un poquito cómo fue eso. Y 4, nos habló del contentamiento. Carlos, que fue la semana pasada, y nos recordarán que eso fue el que está más fresquito, que nos habló de estar gozosos en todo tiempo y no compararme con la situación de nadie. A mí me gustó eso. Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe lo que tiene cada día para ti, para mí, y entonces no tengo que compararme a alguien. Yo, mientras Carlos decía eso y dijo, por ejemplo, yo tengo que poner mi esperanza y mi confianza en Dios, y no pensar en que no tengo el coche, en que no tengo una cuenta con 1 millón de euros, y yo decía, pues pero tampoco estaría mal tener la cuenta de 1 millón, ¿verdad? O sea, sinceramente yo sí quisiera tener la cuenta, pero mi confianza, mi contentamiento no está en que si tengo o no tengo el 1 millón de euros en mi cuenta. Mi contentamiento es que yo tengo a Dios en primer lugar. Mi contentamiento está en que Él es lo más importante, y luego como consecuencia Él me ayuda a ordenar el resto de prioridades en mi vida. Habló y me gustó mucho esto, de que todos tenemos para dar, en la parte del contentamiento, todos, y el que crea que no tiene para dar, se está creyendo una mentira de Satanás, porque todos tenemos para dar, todos. Yo este mes es el mes en el que menos he tenido trabajo, por así decirlo, horas de trabajo, y es el mes en el que más he bendecido y dado, no solo a Dios, sino a otras personas, honrando a otros, porque justo nos hablaba Carlos de que todos tenemos para dar y que debemos darle en primer lugar a Dios, y en segundo lugar pues también honrar a las personas que nos rodean. A mí me encanta. Ayer yo estaba feliz, estábamos dando regalos a las cumpleañeras, y yo ya estaba como que estábamos por dar 3 regalos, y yo era como que ya vamos a dar los regalos. Yo acá estaba desde el viernes, vamos a dar los regalos porque a mí me gusta dar. Y es algo porque Dios me ha llevado a mí a contentarme en dar a la gente, porque he aprendido que todo lo que yo tengo viene de Dios. Y hoy vamos a leer del principio de la interdependencia. Para los que apuntan, es el 5.º principio, el principio de la interdependencia o la relación con Dios. Entonces, ¿qué será interdependencia? Yo quiero ponerles aquí un ejemplo de la interdependencia. ¿Y cuántos de nosotros conocemos a las abejas, estos animalitos que vuelan? ¿Verdad? Es probable que todos. Entonces, las abejas son interdependientes con las plantas. ¿Qué quiere decir interdependientes? Que el uno necesita del otro. Las abejas necesitan de las plantas para obtener el néctar, y cuando ellos obtienen el néctar se puede formar el polen, y las plantas necesitan que las abejas saquen el polen para poder llevar este polen por toda la tierra y hacer que haya más plantas. Si no existieran abejas,
o si se extinguieran, pues nuestro ecosistema se vería seriamente afectado porque necesitamos de ellas para que haya plantas. Entonces hay una interdependencia. Sin ellas nuestro ecosistema se vería gravemente afectado y nosotros nos haríamos daño porque al final necesitamos de las plantas para respirar. Así debe ser nuestra interdependencia o nuestra relación con Dios. Que yo no pueda separarme de Él, sino que yo necesite estar tan cerca de Dios para que Él me pueda guiar. Y en esta independencia yo les quiero llevar a las finanzas, porque en muchas áreas, como les decía hace un momento, nos es fácil confiar en Dios y depender de Dios, pero en las finanzas es algo que nos cuesta, dejar que Dios maneje nuestro dinero o preguntarle para saber cómo yo tengo que manejar ese dinero, me cuesta, porque yo, como les decía, ¿sabes? Como yo lo gané, yo tengo que tomar la decisión sobre ese dinero. Y yo me acuerdo, y el tema me llevaba a cuando yo estaba orando, en mi primer trabajo. Yo tuve, no sé si les conté la anterior vez, pero en mi primer trabajo yo ganaba 400 soles, que es la moneda de mi país, como 100 euros en este país. Y yo ganaba, yo estaba feliz porque yo tenía 19, 20 años, entonces estaba feliz con lo que yo ganaba, y porque yo no lo gastaba. O sea, yo iba a la universidad y ese trabajo era un adicional. Mi papá me dijo, bueno, si quieres tú sacar algo para ti, porque mi papá me pagaba la universidad, todos los gastos los cubrían mis padres. Entonces yo empecé a trabajar dando clases en horas extras, dando clases de francés y de inglés a niños desde 3 años hasta 12. Entonces yo era feliz y cada vez que venía mi sueldo, pues yo era la más emocionada de recibir ese sueldo, porque era mi primer sueldo. Y me acuerdo que mi papá me dijo, mira, tú no tienes que hacer nada con ese dinero, no tienes que hacer, o sea, es tuyo, gástalo como tú quieres y haz lo que tú quieras, yo voy a seguir gastando, o sea, cubriendo todos tus gastos. Y estaba feliz, obviamente, porque tenía 100 euros solo para mí y yo podía decidir sobre esos 100 euros. Y entonces cuando un día llega un hermano mío y me dice, estábamos comiendo, porque yo vivía casi en ese tiempo con mi papá mucho tiempo solos, o sea, mi mamá venía de vacaciones y estaba con nosotros, pero estábamos comiendo con mi papá y llega uno de mis hermanos mayores a comer, a desayunar con nosotros, y le dice, tu hija ya empezó a trabajar, y le digo, sí, y tu hija no, tu hermana, le digo yo así, porque a veces nosotros nos hablamos en tercera persona, y le digo, sí, ya empecé, y le dijo, porque yo ya era cristiana en ese momento, y le dijo, seguramente tu hija ha empezado a regalar su dinero, el dinero que no te da a tu casa, para el pastor, ¿verdad? Y porque ella ya está yendo a la iglesia. Y yo era como que por dentro yo ya empezaba a diezmar. Porque yo en el instante que gané mi primer sueldo empecé a diezmar, a ofrendar. Pero lo que no sabía este hermano mío era que yo le dije a mi padre, le digo, papá, como yo ya honraba a mi Padre del cielo, yo le dije, papá, yo sé que no tengo que gastar nada en esta casa, pero yo quiero pagar uno de los recibos de la casa, el del agua, que era el más bajito en ese tiempo en mi casa. Y entonces, pero eso no sabía mi hermano mayor, el que llegó ese día a sentarse. Y mi papá le dice, no, Deli, paga algo, no debería, no quiero que lo haga, pero ella con el poco dinero que gana, porque ganaba 100 euros, ella está pagando uno de los recibos. Y mi papá me miró y volteó y me dice, pero tú se lo estás regalando el resto a ese pastor. y yo literal, yo no mentí, ¿vale? Porque yo no se lo regalaba al pastor, yo se lo daba a Dios. Le digo, no, papá, yo no le regalo nada al pastor, el pastor no tiene necesidad de absolutamente nada en mi iglesia, le va muy bien a él. Y me dice, Delicia, yo no quiero pensar, ni saber, ni escuchar que tú estás regalando el dinero que tú estás ganando, porque yo no te hago gastar en esta casa para que tú te lo gastes en ti. O sea, mi papá prefería que yo gastara ese dinero, y perdón cuando vea esto mi papá, pero prefería que lo gastara en cualquier otra cosa, antes de que darle a Dios, pero porque era su ignorancia, ¿vale? Esa era su ignorancia. ¿Y por qué les llegó esta interdependencia? Porque luego uno de esos días, mi papá vio uno de mis sobres de diezmo y me dijo, tú sí se lo estás regalando. Y yo, porque se me cayó el sobre, llegando un domingo a casa, se me cae el sobre del diezmo, y mi papá estaba ahí, porque los domingos era un día de comer juntos, de estar juntos, de pasar tiempo juntos, y yo vio el sobre. Ya no podía mentirle. O sea, no podía excusar que yo diezmaba o tapar el hecho que yo diezmaba. Y ese día me dijo, tú te vas de mi casa, ¿se acuerdan que sí les conté? Pues básicamente fue porque yo diezmaba y porque decidí bautizarme. Y me dijo, tú te vas de mi casa porque yo no voy a mantener a alguien que no, o sea, no, me dice, tú no vas a ser nadie en esta vida si tú sigues por ese camino. Entonces te vas de mi casa y te dejo de pagar la universidad porque yo no quiero que tú estés regalando tu dinero. Y yo le dije, bueno, papá, y ahí yo aprendí a interdepender de Dios porque le dije, Señor,
Bueno, le dije, bueno, mami, yo con 100 euros, sinceramente, a ver, con 15 euros, ¿quién se va de su casa? Y le dije, papá, solo dame una semana para irme. Sí me voy, le digo, me voy, yo no me quedo. Yo lo que tú has dicho, si me quieres que me vaya, pues yo me voy, no te preocupes. Yo dependo de Dios, o sea, solo dame una semana para buscar a dónde me voy, porque no tengo en este momento a dónde irme. Y mi papá me dio una semana para poder irme de mi casa y yo dije, bueno, yo no voy a poder pagarme la universidad, porque me dijo, lo más probable es que dejes de estudiar. Y yo le dije, sí, papá, lo más probable es que deje de estudiar porque mi universidad cuesta 8 veces más de lo que yo gano, o más, y entonces yo eso no puedo pagarlo. Pero le dije, no te preocupes, que yo más adelante voy a seguir estudiando porque Dios a mí no me va a abandonar. Y yo se lo dije directamente, sin faltarle respeto a mi padre, a mí Dios no me va a abandonar, papá. Y todo lo que yo he decidido hacer, lo voy a hacer con Dios. Y tú lo vas a ver. Y le dije así a mi papá, tú lo vas a ver. Pero quizá el proceso será más lento sin tu ayuda, porque voy a tener que dejar por meses la universidad para poder ahorrar, pero el proceso será más lento, pero yo voy a lograr todo, papá, y todo. Y yo le dije, y así yo me acuerdo que ese día fue que le dije, hasta la maestría, y tú sabes que yo elijo, porque yo le decía a mi papá dónde estudiar, y a mí me gusta esta universidad por esto, yo investigaba, y yo decidía dónde estudiar, y a mí nunca Dios me dejó de lado, o sea, nunca. Yo le decía, papá, yo quiero estudiar en esta universidad, porque esta universidad es buenísima, porque esta universidad es esta, y Dios siempre me lo dio, pero yo aprendí a ponerlo a Él en primer lugar. El día que a mí mi padre me dijo, o Dios, o yo y todo lo que yo te doy. Y yo le dije, Dios, papá. Y eso es lo que yo quiero llevarlos hoy, a que aprendamos a poner a Dios en primer lugar, porque sinceramente yo, y ya mi papá no es así, ¿vale? Porque siempre pongo esos ejemplos y ya le voy a pedir perdón después. Pero él fue una de las relaciones más complicadas cuando yo empecé a ser cristiana. Pero estoy agradecida por él, porque él formó mi carácter. Él fue esa lima que me ayudó a mejorar. Y hoy quiero llevarles nos vamos a abrir la Biblia en Mateo 6:11. Y hay dos partes, este tema se va a dividir en dos partes. Uno es la parte que yo tengo que hacer y otra es la parte que va a hacer Dios. Y ahora vamos a ver mi parte respecto a las finanzas, a la interdependencia. Y en Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nos vamos a quedar solamente ahí. Y yo veo que cuando Dios dice el pan nuestro, cuando Jesús escribe esta parte, o Jesús habla de esta enseñanza, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo veo a un padre preocupado de nuestras necesidades diarias y nuestras necesidades más pequeñas. Porque Él dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. No dice, dánoslo hoy y para mañana y para pasado mañana y para la siguiente semana y para el siguiente mes. No, dice, para hoy. Porque Dios quiere que tú y que yo nos acerquemos a Él diariamente para conocerle y saber cómo administrar nuestras finanzas. Diariamente Dios quiere ser tan cercano a ti que tú le hables y Él pueda escucharte y que tú puedas escucharle. Yo justo hace hace 2 semanas en la oración de los lunes, estábamos orando y de verdad que se sintió mover una presencia tan bonita de Dios. No sé, los que se reunieron ese día, que fue por Halloween, se sintió un mover de la presencia de Dios. Estábamos por Zoom orando todos los que se unieron y fue tan bonito que yo volví a experimentar hasta por Zoom el mover de Dios. Y le dije, Señor, yo no quiero separarme de tu presencia, yo quiero sentirte así de cercano todos los días de mi vida, todos los días, a cada instante. Y eso es por eso que Dios nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él está preocupado en tus necesidades, en lo que tú tienes, pero primero quiere que tú te acerques a Él. Y esa es mi parte. Yo cada día debo ir a la presencia de Dios, a buscar de Dios, a pedirle, Señor, yo necesito del pan, yo necesito de tu presencia, yo necesito de ti. Y hoy quiero llevarles a 5 puntos, que es cuál es el propósito de Dios en que yo le busque cada día. Y antes de empezar estos puntos, a mí me gusta cómo Dios es un Dios dador, porque si dice el pan de cada día, dánoslo hoy, es porque a Dios le gusta darse. Y si te das cuenta, yo examinaba esto y dije, es que es cierto, a Dios le gusta darse. Porque cuando nos creó a nosotros en el 7º día, fuimos la última creación de Dios,
Pero no porque seamos menos, sino porque si se dan cuenta, cuando Él creó la tierra, Él crea todo lo que íbamos a necesitar antes de crearnos a nosotros. A mí me encantó eso porque dije, es cierto, Señor, tú no nos creaste primero y nos hiciste esperar por el alimento, no nos creaste primero y nos hiciste esperar por la luz, no. O sea, Dios sabía que íbamos a necesitar luz, Dios sabía que íbamos a necesitar estrellas, alimento, animales para comer, y Él creó todo eso, lo preparó todo y luego dijo, mira, ahora que ya tengo todo listo, puedo crear a mi hijo, porque ahora puede disfrutar de todo lo que yo he dado. Y así es Dios. Dios te da trabajo, Dios te da estudios, Dios te da familia, Dios te da todo, pero con el fin de que tú te acerques a Él. No de que lo separes por tener las cosas, por las cosas materiales. Antes de eso, Mateo 7:11, y dice, si vosotros siendo malos hijos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y es por eso que es tan necesario que yo le pida en mis finanzas a Dios, porque yo, sinceramente, cada día, por más, y aquí no pensemos en que alguno de nosotros gana poco o gana mucho, lo que ganas es lo que Dios sabe que es necesario para ti. Lo que ganas hoy, y tú puedes decir, pero yo gano muy poco, es si tú sabes administrarlo con Dios, si tú pones en primer lugar a Dios, y si tú lo buscas a Dios diariamente para saber cómo administrar lo que hoy tienes, es que va a valer toda la pena. Yo sinceramente, como les dije, este mes es el mes en el que menos he ganado, pero es el mes en el que más he dado. Y yo le decía a Natalia, yo no sé cómo Dios hace conmigo, es que yo no lo entiendo, pero Nati, no me falta nada, tengo todo lo que quiero. Es más, es que estas matemáticas no cuadran porque yo tengo más de lo que yo he ganado. O sea, hasta ahora no se gasta lo que yo he ganado. Y es increíble porque yo sigo dando por aquí y es bonito cómo Dios te provee o cómo Dios te abre una puerta por uno o por otro lado. Y ese es Dios, porque a veces te abre la puerta por una persona, a veces te abre la puerta por otra, a veces, y yo me siento tan bendecida por Dios, pero yo siento que esa es la consecuencia de buscarle, porque al final no somos ni tú ni yo, no merecemos nada tú y yo, pero el hecho de que Él es nuestro Padre nos hace que Él nos proteja, que Él nos cuide. Y entonces el propósito de pedirle cada día es, 1, aprender a tener fe. Aprender a tener fe. O tener fe. Porque es fácil cuando nosotros tenemos un trabajo poner nuestra confianza en nuestro trabajo. Es fácil poner nuestra confianza en, qué sé yo, los que están casados quizás en sus esposos, los que son jóvenes en sus padres. Es muy fácil poner mi esperanza en algo, pero ¿qué tal cuando no tienes nada? Y a mí Dios me tuvo que arrancar, yo no creía que era cómoda, y justo se lo comentaba por aquí a unos amigos, yo no creía que era cómoda, pero yo era muy cómoda en mi casa. Y Dios me tuvo que sacar de mi casa, lejos de mi familia, de no tener un lugar donde estar, de no tener ni siquiera una persona, que aquí yo agradezco por ser ahí porque son mi familia, y los considero realmente mi familia. Pero yo cuando llegué a este país no tenía ni un hermano, ni un tío, ni un familiar, y no tenía absolutamente a nadie, no tenía un trabajo oficialmente, no tenía nada. Y Dios me ha provisto de tantas cosas, pero ha sido bueno porque me tuvo que arrancar de mi casa, sacar del lugar donde yo estaba cómodamente para poder enseñarme a depender de Él. Porque aquí sinceramente he aprendido a depender a niveles que yo no me imaginaba. Aquí, sola, cuando tú no tienes para voltear a un hermano, a una hermana, decirle, oye, necesito, cuando no tienes a nadie, es que lo único que haces es mirar a Dios y enfocarte en Él y decirle, te necesito. O sea, ven a ayudarme porque realmente yo no tengo a dónde ir. Y es que Dios nos hace pasar por diferentes pruebas para que nosotros, nuestro objetivo sea mirarlo a Él y decirle, Señor, dame fe para poder depender de ti, para poder confiar de ti. Y eso es lo que hace, lo primero que hace. Por eso es que Dios no nos da todo, por eso es que no todo lo tenemos solucionado, porque Él quiere que cada día, y así tengas tu despensa llena, Él quiere que cada día tú le busques, que cada día tú vayas y le pidas, dame fe para confiar en ti, dame fe para depender de ti, dame fe para entender que lo que tú dices es mejor que lo que yo creo. La siguiente es buscar sabiduría y humildad. Buscar sabiduría y humildad.
para reconocer, y aquí es sabiduría porque es reconocer que yo necesito a Dios para saber cómo administrar mi dinero, cómo manejar el dinero que Dios me ha dado, cómo manejar el trabajo que tengo, cómo manejar, dame Señor sabiduría para saber cómo distribuir estos recursos, en qué gasto y en qué no gasto. Yo en esa semana estábamos con Mariana y con Mariana conversamos mucho y hablamos mucho, es alguien a quien yo aprecio mucho, entonces estábamos conversando y Mariana me dice, ¿qué tal si vienes a mi trabajo y nos vamos a almorzar juntas y nos encontramos por Plaza Cataluña? Y yo le digo, creo en la hora me va muy bien, le digo, porque luego ya me voy a trabajar yo. Y me dice, ¿a dónde quieres ir a comer? Y luego viene la palabra que la he aprendido con 2 amigos aquí, es necesario. Y yo dije, a ver, es necesario que yo gaste en esa salida con Mariana. Y yo dije, no. Y le digo, Marianita, creo que no es necesario que yo gaste, creo que mis gastos de salidas ya han llegado a su límite, entonces yo creo que mejor nos reunimos, pero ya vamos comiendo cada una. Y sí, al final nos encontramos y todo eso, pero el punto es saber, ser sensible a la voz de Dios para saber en qué gasto y en qué no gasto, dónde invierto y en qué no invierto, cómo yo manejo lo que Dios me ha dado. Para eso es sabiduría. Y humildad es para reconocer que lo que yo creo no está bien, pero lo que Dios cree es lo correcto. Esa es la clave, que lo que Dios cree y dice, eso es lo correcto para mi vida, para administrar los recursos que yo tengo. La siguiente es pedirle a Dios que me ayude a estar sujeto a Él. Entonces, ¿y por qué es pedirle a Dios que me ayude a estar sujeto a Él? Porque sé que a algunos de nosotros nos cuesta, vuelvo a decirle, el diezmar, el ofrendar, el dar las primicias, el dar a otros, el compartir. Veo la necesidad de mi hermano y pues me doy la vuelta y digo, no tengo para ayudarte. Y como dijo Carlos, siempre tenemos algo para ayudar. Y a veces podemos ser simplemente un canal de bendición. Yo recuerdo que yo no podía bendecir a alguien y yo quería y sabía la necesidad de alguien y yo no podía porque económicamente estaba como que ya había programado todos mis gastos. Pero lo que sí fue un canal. Yo me acuerdo que busqué a otra persona y le digo, mira, yo sé que tú quieres bendecir a alguien y hay una persona que tiene necesidad. Yo sé a alguien que tiene necesidad y que puedes ayudarla. Y a veces podemos ser ese canal, pero siempre hay una forma de bendecir. Pero hay que tener la ayuda de Dios para estar sujetos a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que diezmemos, ofrendemos, demos las primicias. Dios quiere. Y no porque Él nos quiera obligar, sino porque sabe que detrás de eso hay una gran bendición. Lo que decía Carlos, yo no quiero alimentar su codicia, pero detrás de eso hay una muy gran bendición. A través de darle al Señor lo que le corresponde, hay una bendición. Yo les digo, o sea, no, hay veces que yo digo, no sé de dónde me bendicen tanto, o veo que por aquí o por allá hay tanta gracia en personas. Por ejemplo, me han recomendado 3 trabajos, de una señora que no sé por qué siempre dice que yo trabajé para ella y yo no trabajé para ella, pero siempre dice que yo trabajé para ella, siempre. Y me llaman y me dicen, hola, es que tú has trabajado con Cecilia. Y yo, bueno, ella lo ha dicho. Y yo, sí, es que ella me ha recomendado, me ha hablado tan bien de ti, es que no sé qué. Y habla tan bien de mí esa señora, tan bien de mí. Y solo me conoció una vez y hablamos 10 minutos y desde ahí ella me recomienda a trabajos. O sea, y yo digo, es que es la gracia de Dios, porque yo no entiendo por qué esa señora dice que yo trabajé para ella y todavía dice que yo cuidé a sus 2 hijos y los ha cuidado tan bien. Y yo, bueno, si ella lo dice, ¿qué digo yo, no? Sí, será así, le digo así. Y me dice, es que hablan tan bien de ti. Yo, pero en serio, yo nunca he cuidado a sus hijos. Y entonces como es la gracia, es esa, porque te va respaldando, porque yo le estoy pidiendo ayuda para Dios, para que Él me dirija. Entonces la siguiente es, porque sabe que necesitamos comer todos los días. Entonces Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso es que tenemos que ir a Él, porque Él sabe lo que es bueno. Porque, por ejemplo, yo, no sé, puedo hoy querer comer, no sé, un costillar, pero quizás no es lo que Dios quiere para mí. Dios quizá quiere que yo coma otra cosa, una ensalada. Y yo tengo que saber lo que Dios quiere, yo tengo que ser sensible a la voz de Dios y decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Él sabe lo que yo necesito, Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y esta es la que me gusta, una de las que me gusta más. La siguiente es renuncia.
Y para poder ir a la presencia de Dios todos los días, hay cosas a las que yo tengo que renunciar. Redes sociales, amigos, tiempo que yo desgasto viendo pelis, tiempo que yo desgasto, qué sé yo, en Netflix, en amigos, hasta a veces en perder el tiempo sentado en una banca, y yo tengo que renunciar a cosas para poder buscar a Dios. Y tengo que renunciar y decirme no, hoy no a esto, hoy no. Y yo no digo que esté mal ver una peli, yo no digo que yo veo, a mí me gusta. Ahora veo muchos cortos porque no quiero meterme tanto a pelis, pero veo muchos cortos de 15 minutos y digo ya, con esto es suficiente diariamente. Y esto no está mal, pero sí te quita el primer lugar a Dios. Si tú le estás dando más tiempo a otras cosas y no a Dios, es que te está faltando el pan de cada día. Tú no estás yendo a buscar el pan de cada día. Y yo le decía eso a Dios, yo te quiero aprender a poner en primer lugar, tanto así que yo te necesite, así como cuando me levanto con hambre y quiero ir a comer algo, pues yo quiero levantarme con una necesidad de tu presencia, que yo no pueda vivir sin ti. Pero para eso yo he tenido que renunciar. Yo he renunciado a Netflix y no porque Netflix sea malo, vuelvo a decirlos, sino porque a mí me quitaba de tiempo. Yo me podía ver una serie y es que yo me amanecía hasta no terminarla, porque decía, es que ¿qué pasará en el siguiente capítulo? Y seguía, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y yo dormía 2 horas y me iba a trabajar. Y era porque, ¿qué pasará? Porque yo soy muy curiosa, entonces yo quería saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Y dije, no, yo tengo que renunciar a eso. Porque si eso me separa, porque yo no le doy 10 horas seguidas a Dios, pero sí le daba 8 o 6 horas seguidas a Netflix. Entonces dije, si eso me separa a mí de Dios, pues yo tengo que renunciar a eso. Sí, qué sé yo, hay conversaciones a las que he tenido que renunciar porque dije, no va a ser alguien o una persona antes que Dios. Yo tengo que primero darle el primer lugar a Dios y luego a las personas. Y la última, porque así Dios nos ayuda a recordar que tenemos una relación de interdependencia. Si vamos cada día a buscarle, Dios nos ayuda a recordar que tenemos una relación de interdependencia. Es bonito porque cuando tú te vas diariamente, ha habido días en que yo me voy a la presencia de Dios a preguntarle cosas y yo me he salido solo, yo como que papá, respóndeme y ya me tengo que ir, pero es como, pero yo me voy y yo me obligo. Hay días en que uno quiere salir volando de la casa, uno quiere hacer otra cosa, pero Dios quiere que cada día tú te vayas a preguntarle cómo tienes que administrar lo que Él te va a dar ese día. Porque cada día tenemos algo nuevo, cada día tenemos algo que administrar. Y, ¿saben? El pueblo, Dios, para que su pueblo aprendiera a depender de Él, yo no sé si acordarán la historia del pueblo de Israel, que los tuvo que llevar 40 años por Egipto, y esos 40 años, a mí me gusta, pues, abrir Éxodo 16, 20. Y hay cosas que nos separan de Dios como le separó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que ir a un desierto para poder depender de Dios. Recuerden, pónganse en este contexto conmigo. Yo cuando leo la Biblia me trato de imaginar y me pongo yo en mi cabeza se crean muchas... yo ya sé, es una película, una fotografía, y yo en mi cabeza, es que a mí me gusta contarme las cosas. Yo leo un libro y yo me lo estoy contando, y ustedes pueden verme un día en el bus que yo me estoy moviendo las manos mientras yo estoy leyendo un libro, porque yo me voy contándome las cosas. Así he aprendido todo en mi vida, matemáticas y todo lo demás, hasta números, yo he aprendido contándomelos. Yo le enseño a mi cerebro a que se pueda recordar de cosas porque yo no tengo una buena memoria. Y entonces yo me metía en la presencia de Dios con esto y decía, imagínense, están en el desierto, no tienen absolutamente nada, no hay súper donde ir a comprar, no hay cosechas donde ir a sembrar, no tenían absolutamente nada que aprender a depender de la provisión de Dios. Y entonces Dios le dice, mira, yo les voy a dar el maná para que ustedes coman. Y Dios les provee el maná. Pero ¿qué pasa? Que Dios les dice, el maná es solo ¿para cuántos días? Para solo un día. Tú lo tienes que recoger ese día y solo recoge lo que vas a comer. No seas hambriento, angurriento ni nada por el estilo. Solo lo que vas a comer. Pero ¿qué pasó? Sí había hambrientos, ¿verdad? Dijeron, no, ¿y si mañana no viene el maná? ¿Y si a Dios se le olvida mandarnos el maná mañana? No, mejor por si acaso yo guardo un poquito más. Y solo por si acaso, ¿no? O sea, como si Dios no fuera el que lo sabe todo, el dador de todo. O sea, solo por si acaso se guardó. ¿Y qué pasó con aquellos que guardaron ese maná?
se pudrió. Y olió feo y fue desagradable y Dios se molestó. Porque Él quería darles la provisión para un solo día. Pero a mí me asombra esto. El día del sábado sí podían coger para 2 días. ¿Y ese maná se podría? No, ese maná no. Porque era obedecer a Dios. Y es que en las finanzas nosotros tenemos que obedecerle a Dios para que nuestro maná no se pudra. Esa es una, que a veces Dios nos lleva al desierto para depender de Él. Y yo quiero llevarles a otro ejemplo, que es el ejemplo del hijo pródigo. A él Dios no lo llevó al desierto. Él decidió pedir su herencia. Le dijo, papá, yo quiero que me des mi herencia, dame todo lo que me corresponde, yo la cojo y me voy. Él decidió alejarse del Padre. Porque a veces el dinero nos llena el corazón y nos olvidamos de que el Padre es quien nos provee, porque ese hijo se estaba olvidando que el dueño en sí del dinero era su padre. Pero él decidió tomar sus bienes y decidió irse y alejarse del Padre porque puso su confianza y su esperanza en ese dinero, en su provisión. ¿Y qué pasó? Ya todos sabemos la historia, que él despilfarró el dinero, porque el dinero se gasta cuando uno no sabe administrarlo correctamente, cuando uno no depende de la sabiduría de Dios para manejarlo. Lo gastó y ¿qué hizo? Volvió al Padre, como el pueblo de Israel, se arrepintió. Cuando nosotros no manejamos bien el dinero, pues no nos va a ir bien. Y a veces dices, ¿por qué me falta? ¿Por qué tengo escasez? ¿Por qué esto? Porque tú estás poniendo al Dios Mamón como tu Dios y no a Dios Jehová como tu Dios. Porque a veces el dinero es algo que nos cuesta. Y quiero dar unos puntos de por qué nosotros ponemos a veces al Dios Mamón. Y lo voy a mencionar rápidamente, es el orgullo. Y aquí el que crea que no tiene orgullo, pues ya lo tiene. El orgullo, porque pienso que todo es mío. El rechazo. Y aquí solo me voy a detener aquí un momento. ¿Por qué pongo yo el rechazo en el tema de por qué yo no puedo depender de Dios como padre o por qué no le consulto? Porque a veces he tenido una mala imagen de mi padre. Y muchos, quizás algunos aquí, no muchos, pero sí algunos, no han tenido a un Dios Padre a un Padre físico que sea proveedor de vosotros, que sea ayudador, que esté ahí. Y por eso dudan de que Dios a veces los pueda proveer como Él es. Y yo les animo, y luego vamos a orar, pero a que identifiquemos qué es lo que yo tengo y no me permite ver a mí, a Dios, como el Dios de mis finanzas. Porque mi mala relación con mi padre hace que yo tenga una mala relación en las finanzas con Dios. Yo le agradezco a mi padre, y eso es algo bueno, esta parte sí se la voy a mandar para que la vea. Mi padre era un padre muy proveedor, muy de ayudar, era siempre pendiente de mí, excepto por la partida cuando fui cristiana, empecé a ser cristiana, el resto de mi vida él ha sido siempre pendiente de mí, hasta ahora. Hasta ahora él estaba como que, ¿cómo te va? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Y yo, papá, tranquilo, todo bien. Dios se está encargando de mí, como no te imaginas. Porque yo no quiero ser cargada para ellos, pero él siempre está pendiente. Yo he tenido una buena imagen de padre, entonces a mí me es fácil ir a Dios Padre y saber que Él me va a proveer, porque yo tuve un buen reflejo de un padre terrenal que siempre estuvo ahí para mí, siempre. Mis padres, los dos, tanto mi madre como mi padre, han sido buenos padres. Pero si tú no tuviste eso, yo te animo a que tú dejes que Dios te sane, para que tú puedas dejarlo a Dios a ayudarte a administrar tus finanzas. Porque a veces el contexto que hemos pasado nos aleja de Dios. Luego el control, y aquí muchos tenemos control de querer manejar las cosas a nuestra manera, y la religiosidad, y bueno, el Dios Mamón, que es que amamos nosotros al dinero. Pero lo bonito de todo esto es que a pesar que tú y yo venimos con cosas malas, venimos con rechazo, venimos con orgullo, venimos con inseguridades y venimos con cosas de querer manejar las finanzas a nuestra manera, Dios es tan bueno que te dice, hijo, mira, yo soy tu verdadero padre, yo soy el padre que no te falla, el padre que te va a sustentar siempre y el padre que te quiere ayudar a manejar tus finanzas. El Padre que quiere proveerte por encima de lo sobrenatural, porque a mí me encanta esto con Dios. Y lo que dijo Carlos, si no me equivoco, o sea, no importa la cantidad que tú le des, porque Dios no ve las cantidades. Si yo gano hoy, no sé, volvamos con mi ejemplo de que ganaba 100 euros. Si yo gano hoy 100 euros y yo le doy el diezmo a Dios, 10%, y le doy, no sé cuánto le den de ofrenda a Dios, otros 10% a Dios de ofrenda, y me queda aparentemente 80 euros, es que Dios me puede hacer sobreabundar con esos 80 porque yo lo puse a Él en primer lugar. Es que si nosotros vemos
a Dios como Dios Padre, vamos a entender que lo que Él nos demanda no es malo. Y a mí me encanta porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si yo creo eso, yo le decía eso a Dios el otro día, a ver, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo lo creo, papá, lo creo. Me encantaría solamente que me ayudaras a aceptarla, a aceptar todo lo que tú me estás dando. Porque a mí me gusta esto de Dios. No, yo no tengo que ser perfecta con Dios. Yo a Dios voy tal cual soy. Y yo le decía en la clase de evangelismo, estaba hablando con Javier, si no me equivoco, el día que estaba dando el examen, y le decía, Javier, si hay algo bueno que la gente ve de mí, porque yo le caigo bien a algunas personas, y yo le decía, pero Javier, si yo le caigo bien a algunas personas o hay algo bueno que puedan ver la gente, no es delicia, porque si realmente vieran lo que yo realmente soy desagradable. Pero lo que ven es el reflejo del Espíritu Santo, lo que vemos en todos aquí. Y yo sé que lo que vemos en todos nosotros es el reflejo de tener a Dios. Y Dios lo único que quiere es ser tan cercano a nosotros para que nosotros que dependamos, que sea una relación así, que no podamos vivir sin Él, para que entendamos la sobreabundancia que viene por obedecerle. Y hay algo que me decía Natalia en estas semanas, y a mí me encanta mis pastores, mis líderes. Mercedes también es una bendición para mí porque ellos siempre tienen como que la palabra exacta para mi vida. Y me encantan las amistades que tengo aquí en CCI, que no son necesariamente autoridades mías, pero que siempre me ayudan a crecer. Pero Nati me decía en esta semana, yo le digo, Nati, porque para mí no ha sido fácil, ahora ya sí, pero no ha sido fácil cambiar del tipo de trabajo que yo cambié. Yo trabajaba en Perú en oficinas, de un horario de 9 de la mañana o 9 y media de la mañana a 5 de la tarde, y ya a 5 de la tarde pues yo era libre de lunes a viernes y estaba súper guay, el sueldo estaba bien, entonces era como que muy cómodo. Y yo tuve que aquí aprender a trabajar de todo, pero ha valido la pena. O sea, yo estoy agradecida por haber cuidado yayos, por cuidar niños, que a mí me encantan los niños, por cuidar niños, por haber trabajado en limpieza. O sea, estoy agradecida, porque era lo que yo necesitaba para poder trabajar mi orgullo, para poder yo depender o interdepender de Dios en el área financiera. Y mi sueldo cambió abismalmente, y yo dije, wow, Dios, papá, pues aquí vamos a proveer absolutamente de ti. Y Dios ha sido tan bueno conmigo que nunca me ha faltado. Y en serio, nunca me ha faltado. Nunca. Si yo no como salmón es porque no me gusta. Pero es que Dios me bendice de todo. A mí, por favor, si algún día me quiere invitar a comer, yo no como salmón, no me gusta el salmón. Pero yo le decía eso a Dios en broma. O sea, si yo no como salmón es porque no me gusta. No porque yo no tenga, sino porque yo no me gusta a mí el salmón. Porque Dios me ha bendecido tanto. Pero he aprendido a ponerlo en primer lugar a Él. Y yo quiero llevarlos al Salmos 37, 25, ya para acabar. Salmos 37, 25. Y dice, una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Y esa es la realidad. Para los que nosotros ponemos en primer lugar a Dios, es que nunca nos va a desamparar, absolutamente nunca. Y yo lo creo porque yo lo he visto en mi diario vivir, he visto cómo la gente que depende de Dios, es que Dios te provee de una manera increíble. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tus finanzas, la bendición de Dios es que tú haces tu parte en poner en primer lugar a Dios y Dios hace su parte, que es proveerte, bendecirte, que es estar ahí para ti, añade la bendición. Y yo no tengo que buscar la bendición. A mí lo que me encanta de Dios es que yo no la tengo que buscar, la bendición a mí me alcanza con pequeños detalles. Yo me acuerdo que yo uso un producto para las partes de aquí de la cara y yo ya se me estaba acabando. Yo dije, venga Dios, bueno, para el otro mes lo compro porque este mes ya he hecho mis gastos. Dije, sí, porque ya estaba en mi plan financiero que ya no podía gastar más. Y me acuerdo que viene alguien que aprecio mucho y me dice, ay Deli, mira que de casualidad compré 2 ácidos hialurónicos y te quiero dar uno. Y yo, venga, gracias Señor. Y es que son detalles que uno dice, wow, es que yo estoy aprendiendo a depender de Dios en todos los sentidos.
Y cuando uno se deja, la bendición te alcanza. Tú no tienes que ir a pedirla porque yo no le estoy pidiendo absolutamente a nadie. Si les cuento los testimonios, por favor, es solo porque para que vean la gloria de Dios. Pero es que la bendición te alcanza. Lo que les decía la señora que me para recomendando, yo he tenido que renunciar a 2 trabajos en la tarde porque ya en la tarde no tengo más espacio. Pero es como es que la bendición te sigue. A mí ha habido gente que me ha venido a decir, Deli, por ejemplo, para cuando necesitaba trámites o cosas, y yo no tenía que ir a nada. O sea, había gente que venía, y no personas necesariamente solo de la iglesia, personas de afuera en mi trabajo que me decían, Deli, yo te ayudo, Deli, yo te hago esto, Deli, y yo me asombraba. Dije, wow, papá, qué bonito poder disfrutar de esta gracia, qué bonito el poder vivir sabiendo que tú eres el que me protege, que eres el que me cuida. Y aquí hay que cierro esta parte con esto. O sea, si yo le busco a Dios, Él se muestra. Y eso es lo bueno de la parte de Dios. Y ya estamos en la última, que es la parte de Dios. La parte de Dios es que si yo le busco, Él se va a mostrar. Que si yo le llamo, Él me va a responder. Que si yo le pido, Él me va a proveer y no tengo duda de que Dios me va a proveer. Y si yo le obedezco, Él me va a bendecir. Y esto es una clave, es la obediencia, es la que trae bendición. La obediencia en depender de Dios para manejar todo lo que yo tengo, todo. Y yo le he dicho esto a Dios, o sea, yo no quiero. Y yo le dije hace unos días a papá Dios, yo no quiero que me des nada que me separe de ti, nada, nada, nada. Y hablábamos con alguien, porque yo trabajo en una casa que es muy bonita, me encanta esa casa. Tienen un patio súper grande y yo soy como que la más emocionada, me encantan las casas que tienen patios y me encantan las casas grandes, entonces me encantan los lugares donde como que hay habitaciones súper grandes. Y yo dije, ¡ay, qué bonita esta casa! Y yo le digo, papá, pero yo no quiero una casa así. Y es como literal, es que yo converso así con Dios. Digo, papá, yo no quiero una casa así, porque una casa así me puede corromper a mí el corazón. Porque yo sé que de las cosas que Dios me ha tenido que quitar a mí, para que yo pueda ser humilde, para que pueda trabajar esa humildad, porque no es que sea humilde, es que la estoy trabajando. Y yo le digo, papá, yo no quiero una casa así, yo quiero una casa más moderadita, con patio sí, pero más pequeño, no tan grande como esa casa. Y yo le decía esto a Dios, porque yo sé que mi papá me va a proveer, porque yo confío en Él. Y confío, y la parte que me gustó, que si yo le agradezco, el que recibe la gloria es absolutamente Dios. Y quiero leerles estos 2 salmos que fueron mis devocionales en estos días. Salmos 20 del 7 al 8 y Salmo 37 del 4 al 5. Voy a leer el primero, que es Salmo 20 del 7 al 8. Y dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantamos y seguimos de pie. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. La siguiente es Salmo 37, 4 al 5, que fue la tarea que nos dejó Carlos de leer el Salmo 37. No voy a preguntar quién lo hizo, fue solo una tarea. Lo pueden leer esta semana. Salmo 37, a mí me gustó mucho la parte del 4 al 5. Que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Y yo le creo a papá Dios, de que Él va a hacer conmigo, con mis finanzas, con mi vida, todo. Y yo te animo a que tú le creas, a que hagas tu parte. Tu parte es buscarle diariamente, buscar el pan de cada día de su presencia, la sabiduría, el conocimiento, la humildad, buscar en Él. Y como consecuencia, Dios va a hacer su parte, que es bendecirte, que es abrirte las puertas, que es darte esa gracia, que yo me asombro, vuelvo a decirles, yo me asombro de tener tanta gracia delante de la gente, pero yo sé que no soy yo, sé que es Él, quien cuida de mí, quien está tan pendiente, porque es mi papá que nunca me falla. Y quiero animarles a ponerse de pie.